Buenas tardes. El día de hoy hablaremos acerca de cirugía refractiva corneal para complementar los seminarios que estuvimos hablando de cirugía refractiva. Como recordaremos, de los seminarios anteriores hablábamos de cirugías refractivas que eran sustractivas, aditivas o de intercambio, haciendo referencia a los seminarios anteriores de intercambio en el caso de la lensectomía refractiva, aditivas cuando colocamos lentes intraoculares fáquicos, y sustractivas cuando hablamos de la ablación corneal, cuyos principales representantes son el PRK, el LASIK y el SMILE. Este tipo de cirugías las vamos a separar en tres grandes grupos, ¿sí? El primero va a ser las de ablación superficial, dentro de las cuales la principal exponente es el PRK. La ablación estromal corneal, del estroma corneal, estas son, también las podemos llamar como las que están relacionadas con un flap corneal, y las de extracción de un lentículo corneal, cuyo representante más vigente el día de hoy es la técnica denominada SMILE. ¿Cuáles son las ventajas de todas estas técnicas? Pues su eficacia, su predictibilidad y su seguridad, la cual se ha ido ganando a medida que avanzamos en la tecnología para hacerlas más, digamos, cada vez más confiables y más exactas. Empezamos entonces con un recuento histórico de este tipo de cirugías refractivas que involucraban la manipulación o la modificación de la córnea, dentro de las cuales el principal exponente de estas era la queratotomía radial. Inicialmente fue desarrollada en Japón, pero uno de sus principales exponentes más adelante, quienes desarrollarían más, digamos, de forma más eficiente esta técnica, serían los soviéticos. ¿En qué consiste esto? Como vemos en esta imagen gráfica, en principio se utilizaba para tratar miopías mayores a 4 dioptrías de magnitud. Bien, lo que se supone es que al realizar estas incisiones, digamos, radiales, como la vemos en esta representación esquemática, íbamos a inducir un aplanamiento del centro o el ápex corneal, como lo vemos acá. Y eso, por supuesto, al aplanar la curvatura corneal, podríamos disminuir el defecto refractivo, bien sea astigmático o miope. Esta técnica anteriormente, o sea, cuando estaba todavía desarrollándose, las incisiones se podían realizar desde el endotelio o en su superficie. Y es por eso que la principal complicación que ocurría en estos pacientes era la descompensación corneal, por lo que la visión funcional del paciente no era un resultado satisfactorio. Y fueron posteriormente, en los años a principios del siglo pasado, desplazadas por las lentes de contacto, que por supuesto tenían mucho menos efectos secundarios. Y aunque digamos que los promotores de esta técnica siguieron desarrollándola al punto de que sale de la Unión Soviética más o menos alrededor de los años 80 para llegar a los Estados Unidos, donde se desarrollan cuchilletes especiales, y con la ayuda de estos avances que había en cuanto al desarrollo de la microcirugía como tal, entonces se puso en práctica durante un periodo de tiempo bastante largo. Básicamente la diferencia entre la técnica que practicaban los soviéticos y la que practicaban los americanos era la dirección en la que se tallaba la incisión radial, que en este caso los americanos la tallaban desde el limbo hacia la zona óptica, y los de la Unión Soviética de la forma inversa. Entonces acá podemos ver cómo quedaba un paciente. Se podía hacer desde 2 incisiones radiales hasta 24, sin embargo luego se estandarizó que alrededor de 12, máximo 16 incisiones era lo que podía dar resultados supuestamente satisfactorios. Para realizar estas incisiones, que tenían que tener una profundidad específica para que los resultados fueran adecuados y no hubiese complicaciones, tenían que usarse cuchilletes de diamante especialmente diseñados para este fin, que hacían incisiones de aproximadamente 90 micras de profundidad. Acá tenemos entonces que luego esta técnica se quiso modificar no solamente para aplicarla a miopías y astigmatismo, sino también para la hipermetropía, cuyo principal, digamos, exponente fue Antonio Méndez en México.
Esta queratotomía hexagonal, como vemos en la imagen, busca hacer la fórmula de un hexágono para tener el efecto inverso. Otro inverso a la que ya mencionaba. También está la queratotomía astigmática o también es tangencial, y a esta le siguen las incisiones limbares relajantes, que ya las hemos mencionado en otros seminarios, que aún hoy en día son practicadas sobre todo en países de menos desarrollo. ¿Ok? Todas estas con la intención, pues, de corregir estas últimas dos, el astigmatismo corneal, como ya sabemos, haciendo estas incisiones tangenciales ligeramente curvas alrededor del meridiano más curvo para aplanar la córnea en esta zona. Entonces, continuamos con por qué esta cirugía se deja de practicar o ya se suspende, porque tenía alto índice de complicación. Entre ellos, uno muy importante, que era el hiperoptic shift. Recordando que la mayoría de los pacientes a quienes se les aplicaba esta técnica quirúrgica eran pacientes de miopía. Entonces, luego estos pacientes terminaban siendo hipermétropes moderados a altos, porque por supuesto estaban muy insatisfechos con los resultados. Además, el hecho de que estas incisiones durante el día tenían una variación de la agudeza visual diurna, motivado por el edema que tenían durante la mañana, y la agudeza visual podía mejorar durante el día. Por supuesto, todas estas incisiones inducen efectos secundarios en la visión, como son los halos de colores, los destellos luminosos, sobre todo en las noches. Y otra cosa muy importante a considerar es la vulnerabilidad del ojo, no solamente los traumatismos, sino cuando este paciente, por ejemplo, desarrolle catarata. Esto conlleva a que la intervención sea mucho más compleja y debe ser más meticulosa por la posibilidad de que estas incisiones se abran durante la cirugía. Entonces, entre muchas otras causas, son las que motivan que esta técnica haya sido descartada. Entre otras de las técnicas desarrolladas para tratar de garantizar un mejor resultado visual, entonces aquí viene José Ignacio Barraquer, quien desarrolla la queratoplastia laminar. Inicialmente investigando y haciendo experimentos en conejitos, él logra determinar que si le restamos grosor a la superficie de la córnea, entonces podemos disminuir el poder en caso de que sea un paciente muy miope, o si más bien tenemos un paciente que es hipermétrope, si adicionamos contenido al espesor de la córnea, entonces vamos a tener el resultado opuesto, ayudando así a corregir la hipermetropía. Él promovía una técnica que pretendía corregir visos refractivos desde menos 15 dioptrías hasta más 8 dioptrías, y lo que hacía era, con este dispositivo que vemos en la esquina superior derecha, denominado microqueratomo, hacía un corte que exponía el lecho estromal y posteriormente procedía a extraer un lentículo que era congelado y tallado con los dispositivos que vemos acá, para de esta manera corregir de forma exacta el viso refractivo que tenía nuestro paciente. Sin embargo, por supuesto, esta técnica involucraba muchísima inflamación y una recuperación muy lenta, que no necesariamente tenía resultados visuales satisfactorios para el paciente, porque los factores que hemos mencionado que deterioran la calidad visual en las intervenciones anteriores, acá también los veíamos bastante marcados. Sin embargo, él promovió el uso de la técnica también, demostrando, como vemos acá, los resultados en el preoperatorio y en el postoperatorio de los pacientes. Esta técnica, por supuesto, es la que más adelante sería desplazada con el desarrollo de las técnicas con láser. ¿Qué significa el láser excimer, o también denominado Exiplex? Esta es una técnica que a través de un láser pues, de energía ultravioleta, ultravioleta, con una longitud de onda conocida, que esta tiene la característica de ser muy fácilmente absorbida por la córnea, se produce una disrupción de las fibras de colágeno de las células de la córnea, de los queratocitos, produciendo un corte mucho más limpio de lo que producían, por supuesto, estas técnicas que mencionábamos antes, como lo podemos ver en esta imagen, este corte histológico. Entonces, esta longitud de onda va a liberar esta energía a una intensidad que es conocida y controlada, de manera que nosotros podamos controlar, pues determinar de forma exacta qué grosor del tejido es al que le vamos a producir la ablación. Y el resultado va a ser que este tejido prácticamente se evapora, ¿bien? Permitiéndonos así
corregir el defecto refractivo mediante una ablación corneal deseada y planificada de acuerdo a los normogramas que va a tener cada uno de estos equipos. Y lo mejor de esto es que esto se produce sin un daño térmico severo al resto de la córnea, ¿sí? Solamente va digamos, a quemar o a dañar la zona que nosotros hemos determinado y seleccionado previamente. De esta manera, entonces, podemos ver que partiendo de los principios que explicábamos en las técnicas anteriores, si nosotros realizamos una ablación en el centro, podemos obtener una corrección para miopía, y si lo hacemos en la periferia para hacer más curvo el centro, entonces podríamos corregir la hipermetropía. Lo mismo aplica entonces para las técnicas que son con flap, como vemos acá, el mismo principio, y para corregir ametropías con astigmatismo, en cuyo caso, como vemos acá, la extensión de la ablación va a ser más amplia en forma de elipsoide en el caso del meridiano astigmático a corregir, porque es el que queremos llevar al nivel del otro meridiano más plano. Entonces, tenemos diferentes equipos disponibles para estos procedimientos, pero es importante tomar en cuenta que actualmente ellos nos permiten corregir las aberraciones, no solamente de bajo orden, como son los vicios refractivos, sino que nos permiten tratar de minimizar las aberraciones de alto orden. Recordando que si nosotros solamente corregimos el vicio refractivo del paciente, que sería la aberración de bajo orden, vamos a exacerbar los síntomas o las manifestaciones clínicas de las aberraciones de alto orden, y estas no se corrigen con lentes. Y estos avances son los que hacen que actualmente la cirugía sea tan exitosa. Bien, entonces, entre estas alteraciones que nos producen las aberraciones de alto orden, tenemos la pérdida de la sensibilidad al contraste, halos y todo esto que nosotros conocemos. En el caso de que la ablación corneal no corrija estos factores, pues vamos a tener más una exacerbación de ella que una corrección, ¿sí? Y es por eso que entonces tenemos los láser guiados por topografía, que son los que clásicamente utilizamos, porque son los que han sido aprobados por la FDA desde 2013, y universalmente nosotros estudiamos a nuestro paciente y hacemos su seguimiento con topografía. Sin embargo, el siguiente nivel serían los que son optimizados por la tecnología de frente de onda. ¿En qué consiste esto? Como vemos acá en este video, él viene como digamos, como una especie de base de datos que nos permite estimar dónde están las aberraciones. No es que nos crea un modelo 3D de las aberraciones propias del paciente. Vamos a adelantarlo acá hasta donde se ve. Entonces, si se supone que el equipo tiene una base de datos con una estimación de cuáles son las aberraciones de alto orden que con mayor frecuencia se presentan, cuando el láser haga su efecto, va a corregir los rayos de luz para que todos incidan en el mismo punto, diferente a lo que sucede acá. Una vez que el láser actúa, corrigiendo todas esas zonas y no solamente en el centro, entonces obtendremos que los haces de luz van a incidir todos en la misma zona, por lo tanto minimizando los efectos de las posibles aberraciones. Sin embargo, ya hoy tenemos disponibles los láseres que son guiados por tecnología de frente de onda. En este caso, sí se realiza un modelo, digamos, una reconstrucción de cuál sería toda la barometría del paciente. Y a esto se superpone la corrección que nosotros queremos hacer de la metropía seleccionada en el paciente, y el láser va a hacer la corrección específica, no solamente de la ametropía que nosotros ya sabemos, refractiva, esta aberración de bajo orden que nosotros conocemos, sino de todas las aberraciones de alto orden que tiene el paciente, y esto teóricamente nos va o sea, va a significar que nuestro paciente va a tener muchísimos menos efectos secundarios en la recuperación de esta intervención. Entonces, acá es importante considerar que cada equipo, dependiendo de la marca, en este caso este es el Waveland, cada uno de ellos viene dotado con un normograma que nos permite, de acuerdo a las queratometrías del paciente, estimar el tamaño de la zona óptica, de qué tamaño vamos a hacer el flap corneal en caso de que nosotros vayamos a hacerle a este paciente un láser, y el grosor de este flap
y el tamaño de la bisagra y todas las características del flap como lo vemos acá. Entonces, cada uno tiene las sugerencias de acuerdo a las características del paciente, ¿sí? Por ejemplo, dónde ubicar la bisagra de acuerdo a las queratometrías del paciente, según el diámetro de la córnea del paciente. Todas estas características son específicas para cada tipo de láser. A su vez, de acuerdo a la corrección que nosotros vamos a hacer, tenemos que hacer algunos ajustes o equivalentes entre la esfera y el cilindro para colocar que la corrección de nuestro paciente, como es el caso de acá, sea ajustada a este normograma. Si nosotros la colocamos tal cual, por ejemplo, en este caso, que tiene un astigmatismo alto, vamos a suponer que fuera un astigmatismo bajo, nosotros debemos hacer un equivalente a la esfera, porque si no, la zona óptica y la profundidad de la ablación no van a ser óptimas y por lo tanto el resultado visual del paciente no va a ser perfecto. Importante lo que mencionaba anteriormente, que cuando hay no es una metropía solamente esférica, sino que hay un astigmatismo, la ablación va a tener una forma más elipsoidal que redonda, porque en esa zona es donde la ablación va a ser mayor, para de esta manera corregir lo más que se pueda el astigmatismo. Entonces, vamos a tener, como mencionábamos antes, principales exponentes de la cirugía refractiva corneal. Tenemos las técnicas de ablación superficial, ya sabemos que estas son las que no involucran flap. La principal de ellas es la queratotomía fotorrefractiva, la que llamamos PRK. Las otras que estoy mencionando acá, como lo ven, ellas lo que hacen es intentar, a diferencia de esta, preservar el epitelio de la córnea, para disminuir teóricamente los síntomas durante la recuperación. Sin embargo, realmente no hay una diferencia estadística que justifique dejar de aplicar el PRK, por lo que este sigue siendo el principal exponente. En el caso de las ablaciones estromal, ya sabemos que en esas necesitamos un flap y vamos a tallar o a realizar la ablación directamente sobre el estroma corneal. En este caso, sus principales exponentes ya sabemos que es el LASIK y el LASIK, pero con FentoSecond. La diferencia entre estas dos técnicas es que el flap se talla o con un microqueratomo o con el FentoSecond en el caso de la segunda. ¿Cuáles son las ventajas de esta técnica? Y el motivo por el cual ha ido poco a poco desplazando a la PRK es que los síntomas en el postoperatorio del paciente son mucho más tolerables respecto a las técnicas de ablación superficial. Una de las técnicas que está muy en boga actualmente es la técnica SMILE, que se parece bastante a las que aplicaba Barraquer, pero en este caso todo el procedimiento se hace con el láser de FentoSecond. Lo que se hace es retirar un lentículo del estroma corneal sin necesidad de realizar un flap, como ya veremos un video más adelante. Entonces tendremos que estas son las técnicas más que preponderan acá. ¿Qué es importante? Cualquiera sea el caso de nuestro paciente, que nosotros consideremos candidato para cualquiera de estas cirugías, debemos hacerle una evaluación clínica exhaustiva de todos los detalles, no solamente de su parte oftalmológica, sino también de su parte sistémica. Si este paciente tiene, por ejemplo, enfermedades de colágeno, diabetes o cualquier proceso que pueda entorpecer su recuperación a nivel ocular, y al igual que factores anteriores como por ejemplo la presencia de queratitis por herpesvirus, algún tipo de degeneración corneal, etc. Es importante también conocer la magnitud del error refractivo, pues dependiendo de cada técnica, entonces vamos a tener un rango de ametropías que vamos a poder corregir con cada una de ellas, pues. La salud corneal y ocular es muy importante. Para llevar nuestro ojo a la intervención quirúrgica tenemos que tener un ojo completamente sano, por lo que debemos de tratar cualquier condición, infección, antes de intervenir en nuestro paciente. Y otro factor también importante son las características y expectativas del paciente. ¿Por qué? Porque si bien esta técnica es muy novedosa y ha evolucionado mucho el nivel de satisfacción de los pacientes, sí hay efectos secundarios, sí hay riesgos y posibles complicaciones, y el paciente tiene que comprender que está expuesto a estas situaciones. Por ejemplo, si es un paciente fotofóbico con sensibilidad a manejar durante las noches, a los de colores, hay que hacerle saber que estos síntomas podrían estar exacerbados con cualquiera de estas técnicas. Entonces, elaboramos nosotros nuestra historia clínica súper completa, con una refracción
bien elaborada, tomando en cuenta que la mayoría de estos pacientes que llevamos para cirugía de ablación corneal son pacientes bastante jóvenes, alrededor de los 18 o 25 años con mayor frecuencia. Entonces tenemos que tener la refracción lo más específica posible y en esta base escoger cuál es el poder refractivo que nosotros queremos, el poder residual que nosotros vamos a dejar en nuestro paciente. Otro factor importante es el diámetro de la pupila, porque dependiendo si nuestro paciente tiene pupila muy grande, mayor a 4 milímetros, o pequeña, entonces podría tener mayor o menor incomodidad en el postoperatorio, en la evolución de este cuadro clínico. La fundoscopia, por supuesto, recordemos que la mayoría de los pacientes a los que practicamos estas intervenciones son miopes, y esto hace que puedan tener lesiones predisponentes a desprendimientos de retina. En este caso, tendríamos que tomarles conductas pertinentes en cada caso, recordando que sobre todo cuando practicamos el LASIK, ejercemos una presión muy fuerte sobre el ojo y esto podría inducir desprendimientos de retina. Entonces, otros dos parámetros importantes van a ser la topografía corneal y la paquimetría. Estos valores son muy importantes porque son los que realmente van a determinar si el paciente es apto o no para la cirugía y si hacer este procedimiento no va a representar un riesgo, por ejemplo, de que nuestro paciente desarrolle una ectasia corneal. Entonces, vamos a ver acá las imágenes. Por ejemplo, en este caso, un paciente que tiene una topografía completamente normal, cuyos índices están bien, tiene un astigmatismo bajo, perfectamente lo podemos llevar a este tipo de intervención sin ninguna complicación, viendo que tiene paquimetría o un grosor corneal grueso, lo que nos va a permitir preservar un lecho corneal satisfactorio y con mínimos riesgos de desarrollar alguna ectasia corneal. En este caso, este gráfico nos aporta muchísima información. Debemos observar, este es un paciente que se le ha hecho seguimiento. ¿Por qué es importante el seguimiento? Porque primero nosotros debemos documentar que la metropía de nuestro paciente no haya progresado en por lo menos un periodo de un año. Entonces acá determinamos que se mantiene prácticamente igual. Vemos que los índices corneales están dentro de los valores normales o adecuados, ninguno de ellos está en rojo, que sería fuera de lo normal, o amarillo, que implicaría riesgo o límite, y que la curva de la superficie de su córnea transcurre dentro de los valores esperados. Además, tiene un lecho corneal bastante aceptable, 542 micras en su área central, lo que puede ser apto perfectamente para la cirugía. Diferente es el caso, por ejemplo, de estos pacientes que ya tienen queratometrías bastante más curvas. Y en este caso, si esto va de la mano con una paquimetría bastante delgada, entonces nosotros tenemos que ser bastante minuciosos en si vale o no la pena corregir a este tipo de pacientes. Acá vemos, en este caso, una córnea ya bastante alterada, donde se ve una progresión de lo que definitivamente es una ectasia con índices corneales alterados y un grosor corneal de 405 micros, lo que francamente es alterado, y en este tipo de pacientes definitivamente no podemos realizar ninguno de estos procedimientos de ablación corneal. Entonces, en cuanto al grosor del colgajo, nosotros realmente esto está estandarizado de acuerdo a cada equipo, pero se oscilan entre flaps de alrededor de 80 hasta 120 micras. Generalmente las 120 micras son las que nos da el microqueratomo manual, pero el femtosecond nos permite flaps más delgados, entre 90 y 100 micras. Es importante que el estroma corneal residual sea de por lo menos, lo que refiere la bibliografía, de por lo menos la mitad del lecho corneal completo antes de la intervención. Esto es un promedio de entre 300 y 250 micras. El diámetro de la ablación preferiblemente no debe ser mayor de 6 milímetros, ni de 4 milímetros para pupilas de menor diámetro, porque esto conlleva a que la calidad visual posterior no sea satisfactoria. Y por supuesto, la profundidad de la ablación nos va, como mencionaba antes, no debe dejarnos un lecho menor a entre 300 y 250 mil. Entonces, ¿cómo se prepara el equipo? Toda la información que nosotros vamos a recoger de la historia clínica del paciente y todo el examen que le realizamos, debemos de introducirla en el equipo. Y pues por supuesto revisar que está la programación que este tiene, que esté alineado y que todos los datos coincidan con la información que nosotros tenemos en la historia clínica de nuestro paciente.
estos equipos tienen la posibilidad o tienen software que les permiten incorporar la información que nosotros obtenemos de la topografía corneal, o en el caso de los que mencionaba antes, de los que son optimizados o guiados por longitud de frente de onda. Todos estos parámetros nos permiten ajustar, o sea, comparar los valores que nosotros ingresamos manualmente con los que arroja el equipo. Entonces, la bibliografía sugiere que si hay diferencias entre los parámetros, entre lo que nosotros hemos evaluado del paciente y lo que da el equipo de más o menos 0,75 dioptrías, esto sugiere que hay que volver a repetir todo el estudio antes de realizar cualquier intervención. Ya cuando tenemos entonces a nuestro paciente ya preparado para la intervención, está escrito que se puede realizar la profilaxis con antibióticos, se hace asepsia y antisepsia, bien sea con povidine irrigado o con solución oftálmica de yodo al 5%, que se debe lavar adecuadamente. Es importante que cuando nosotros estemos ejerciendo esta asepsia y antisepsia, debemos evitar que se inflame la conjuntiva, ya que una quemosis conjuntival impide que el anillo que vamos a colocar para fijar el ojo se mantenga, se ajuste bien al globo ocular y se puede mover al momento en que nosotros vayamos a realizar el flap. Prevenir al paciente, porque sabemos que estas máquinas hacen ciertos ruidos que pueden ser poner al paciente nervioso, considerar en cada caso si el paciente es muy ansioso, que tome alguna medicación. Y en cuanto a los olores también, porque cuando se produce la ablación tiende a liberarse un olor de cauterización. Un tip que nos dieron el día de hoy fue marcar la córnea antes de realizar el flap corneal, para que en caso de que haya desistencia del mismo se pueda volver a ubicar adecuadamente, y asimismo marcar el eje astigmático del paciente cuando lo tenemos sentado, para que se corrijan los movimientos ante el movimiento de ciclotorsión. Sin embargo, ya los equipos de hoy en día vienen con eye tracker que permiten compensar este movimiento sin necesidad de que nosotros lo marquemos. Y bueno, luego el procedimiento se realiza bajo anestesia tópica, se coloca blefarostato, y como el paciente debe mantener la fijación con el ojo que se está realizando, que se está interviniendo, se va a ocluir el otro ojo en cada, y de forma, cuando se vaya a cambiar el otro ojo, pues se ocluye el otro. ¿Okay? Entonces, en el caso del PRK, lo principal que se debe hacer acá es preparar la córnea o el lecho corneal para la ablación. Esto lo podemos hacer desepitelizando la córnea de diferentes maneras. Podemos hacerlo de forma mecánica, como vemos acá, con una espátula. Sin embargo, lo que más se pone en práctica es colocarle alcohol absoluto, el 20%, como vemos acá. Se coloca un anillo que evita que el alcohol se irrigue por todas partes, sino que respete los límites de la zona que nosotros vamos a hacer la ablación. Hay otros métodos descritos, por ejemplo está este cepillo mecánico que ven acá, y incluso hay unos láser que vienen con esta, digamos, esta aplicación que permite inducir la desepitalización con una ablación más suave que la ablación definitiva que vamos a ejercer con nuestro paciente. Importante, como vemos acá, el paciente debe mantener la fijación a lo largo de todo el procedimiento. Si no, pues entonces ocurren los descentramientos y las ablaciones irregulares. Principalmente esta técnica quirúrgica va a estar indicada para defectos refractivos mayores respecto al LASIK, como veremos anterior, porque vamos a tener, al no tallar un flap, vamos a tener un lecho corneal amplio que podemos tallar. Entonces tenemos miopías de hasta 12 dioptrías, astigmatismo hasta 6, hipermetropías hasta 5 dioptrías. También se puede usar para lo que llamamos los retoques en keratotomías radiales, y también en cirugías, por ejemplo, de facoemulsificación, que tienen más sorpresa refractiva, o en LASIK previos que también queremos retocar porque el resultado no fue del todo satisfactorio. Entonces, acá tenemos un video de cómo se lleva a cabo el procedimiento quirúrgico. Bajo anestesia tópica se fijan las pestañas, se procede a colocar el blefarostato. Y vamos a tener una serie de luces. Las luces rojas son las que nos permiten a nosotros fijar el objetivo cuando vayamos a realizar la ablación, y las luces verdes son para que el paciente fije la mirada. Las luces blancas son las que emite el dispositivo para iluminar la iluminación del microscopio. Ahí se procede a marcar la zona que se va a colocar el alcohol. El alcohol se va a dejar por alrededor de 40 segundos a 1 minuto. Posteriormente se absorbe para que no se irrigue y no vaya a irritar la conjuntiva. Y se procede a desepitalizar la córnea, a retirar el epitelio desvitalizado. Luego se lava
con solución salina para retirar todos los restos de alcohol, se seca con mucha delicadeza. Es importante retirar todo el epitelio, pero siempre tratando de respetar que los bordes queden lo más limpios posible, porque si los bordes no se limpian adecuadamente, entonces podemos tener un crecimiento epitelial de una forma que no deseamos. Se aplica el láser. Y una vez que ya aplicamos el láser, procedemos a colocar mitomicina. La función de la mitomicina, en este caso, es evitar la proliferación de los fibroblastos en los queratocitos y que de esta manera no tengamos una complicación que es bastante frecuente, que es el Hazer, que se produce por la fibrosis temprana de las células en la córnea. Se deja alrededor de 12 segundos, luego se lava con bastante solución salina balanceada. Una vez que ya hemos lavado bastante, procedemos a colocar un lente de contacto blando. Este lente de contacto, por supuesto, tiene la función de evitar que o disminuir, minimizar las molestias en el paciente. ¿Cuáles son las ventajas de esta técnica? Pues podemos aplicarla en córneas delgadas, a diferencia del láser, porque vamos a tener un lecho más grueso en donde podemos tallar. Hay algunas enfermedades, claro, todo esto son condiciones que nosotros tenemos que individualizar de acuerdo a cada paciente. Hay algunas distrofias o antecedentes de enfermedades corneales que nos permiten realizar este procedimiento y, como mencionaba antes, también tiene la ventaja de que nos sirve para hacer retoques para las otras intervenciones que no fueron del todo satisfactorias. Y bueno, como aplicamos la mitomicina, como mencionaba, disminuimos la fibrosis de las células de la córnea y por lo tanto menos complicaciones. ¿Cuáles son las contraindicaciones absolutas de esta técnica? Pues la catarata, evidentemente, si tenemos una catarata, cualquier modificación que nosotros hagamos no va a garantizarnos un resultado satisfactorio porque la catarata no va a hacer más que avanzar. Enfermedades de superficie ocular, sobre todo el síndrome de ojo seco, que es una de las principales contraindicaciones para este caso. Por supuesto, las ectasias corneales, por eso es que nuestros estudios preoperatorios siempre van dirigidos a evitar hacer este procedimiento en un paciente que tenga sospecha de desarrollar un queratocono frustro, cualquier otro tipo de ectasia. Enfermedades del tejido conectivo, como la enfermedad de Sjögren, el lupus, artritis reumatoide, todas estas enfermedades que obviamente nos van a deteriorar la evolución del paciente. Y por supuesto, el glaucoma, principalmente por lo que se refiere en cuanto a la toma de presión, por el grosor corneal central, que pierde su relación original, y también porque estas alteraciones que están asociadas a estos pacientes nos disminuyen la sensibilidad del contraste para el seguimiento de estos pacientes. Otras contraindicaciones relativas pueden ser, por ejemplo, el embarazo o la lactancia. Sabemos que los cambios hormonales pueden inducir variaciones en la represión de los pacientes y, como mencionaba antes, algunos tipos de infecciones o eventos que este paciente ya ha tenido en la córnea, que si bien no están activos, podemos considerar si vale la pena o no realizar el procedimiento en el paciente. ¿Cuáles son las complicaciones postoperatorias tempranas? Pues principalmente es el dolor o la incomodidad. Los pacientes se quejan mucho de fotofobia y de la imposibilidad para parpadear. Sienten una constante sensación de ardor y dolor. También puede ser el retraso en la recuperación visual. Recordemos que el epitelio corneal tarda alrededor de una semana en volver a poblar el lecho donde hemos ejercido la ablación. También está descrita la neblina o turbidez. Esto, por supuesto, todo lo que el proceso reparador de la córnea implica y a la inflamación y el edema corneal. Y se ve sobre todo en pacientes que tienen miopía y astigmatismo muy alto y otros factores que hemos considerado como contraindicaciones relativas. En cuanto a las tardías, ya sabemos que tenemos la hipo o hipercorrección. Por supuesto, nuestro paciente no va a estar nada satisfecho. Los síntomas de ojo seco que persisten hasta 3 meses e incluso más después de la cirugía. También tenemos la regresión refractiva que está descrita, aunque ya sabemos que hoy en día no es tan frecuente como solía ser antes. Y por supuesto el haze o la neblina en la córnea. Tenemos la posibilidad de decidir cuándo nuestro paciente está, o qué es lo que a nuestro paciente le puede generar
mayor incomodidad. Entonces aquí es cuando podemos considerar hacer algún tipo de refuerzo de la técnica que elaboramos, sobre todo cuando hay descentramientos o aberraciones que incomodan evidentemente a nuestro paciente. Acá tenemos un cuadro que nos permite orientar de acuerdo a la opacidad que tenemos en la córnea qué debemos hacer, ¿sí? En este caso nosotros iniciamos el tratamiento con esteroides y AINES y vemos que ya a partir del grado 3 entonces podemos considerar debridar ese epitelio corneal para luego volver a hacer una ablación y colocar nuevamente mitomicina en caso que no la habíamos colocado en primer tiempo para mejorar el postoperatorio, la evolución de nuestro paciente. Ya, sin embargo, hay algunos casos en los que lamentablemente no existe alguna alternativa terapéutica y estos pacientes terminan en queratoplastia penetrante. Hablemos entonces del LASIK. El LASIK, como mencionamos antes, esta es la principal técnica que se basa en la elaboración de un flap corneal. En este caso, como mencionaba, lo podemos elaborar o con microqueratomo o con el Fentosec. En el caso del microqueratomo, como vemos acá, es este dispositivo que necesariamente para nosotros poderlo hacer debe ir acompañado de un dispositivo de succión que inmoviliza el ojo para que al mismo tiempo el microqueratomo, mientras lo aplana, como vemos acá, entonces procede a cortar el flap corneal. Ellos vienen diseñados para espesores diferentes, sin embargo el que más utilizamos, el que utilizamos con más frecuencia, es el de 120 micras. Aunque estas 120 micras pueden variar de acuerdo a factores como por ejemplo la edad del paciente, las queratometrías del paciente. Si son queratometrías muy cortas, probablemente el flap sea más pequeño, o queratometrías muy planas, sean más grandes. También está el que está tallado por Pentosecond. Esto implica mayores costos, pues quiere decir que nuestra máquina de láser Excimer debe ser complementada con un equipo adicional que permita realizar esta fotodisrupción. Entonces acá lo que se produce es que igual nosotros inmovilizamos nuestro ojito y se produce una fotodisrupción que se ve de esta manera tal cual, que lo que hace es, se ve como burbujas de aire que separan el lecho del estroma del flap que nosotros hemos tallado. En este caso, el flap que se elabora con el Pentosecond va a ser mucho más específico, mucho más exacto que el que nosotros tallamos con el microqueratomo, porque las variables están mucho mejor controladas, el centrado, y además algunos estudios afirman pues que en estos casos hay menos posibilidad de que haya crecimiento intraepitelial, que esto por supuesto nos va a entorpecer el postoperatorio del paciente. Entonces, la profundidad del flap, como mencionamos al principio, va a depender de las especificaciones del fabricante de cada láser, de la edad del paciente, de cuál es el grosor que nosotros tenemos y de las queratometrías, como mencionaba anteriormente. ¿Cuáles van a ser las ventajas? Principalmente es que los parámetros del flap del Pentosecond van a ser mucho más modificables respecto a los que tallamos con el microqueratomo, y que los defectos epiteliales y algunas de las complicaciones se ha descrito que también pueden ser menores respecto al microqueratomo. Sin embargo, esto no ha sido estadísticamente significativo en muchos estudios, por lo que todavía ambas técnicas se pueden aplicar. Entonces, una vez que el equipo ha tallado o el microqueratomo ha desarrollado el flap, nosotros tenemos que tratarlo con sumo cuidado. Entonces, la técnica sugerida para levantarlo es esta. Ubicamos la bisagra, el plano del flap, e introducimos la espátula y luego vamos a irla deslizando hasta despegar todo el flap. Y luego, pues como vemos acá, procedemos a voltearlo y exponer el lecho donde se va a realizar la ablación. En este caso, ellos lo retiran. Aquí se está realizando la ablación en el estroma corneal y posteriormente se reposiciona. ¿Cuáles van a ser las indicaciones para este procedimiento? Como vamos a tener un lecho corneal menos grueso, entonces las ametropías van a disminuir en valor. Está escrito que se puede utilizar en miopías de 6 dioptrías y astigmatismos menores a 5. Sin embargo, también he visto que algunos prefieren no utilizarlas en astigmatismos mayores de 4 dioptrías. Básicamente, acá tenemos cómo se lleva a cabo el procedimiento. En este caso, vamos acá, está identificando dónde se va a tallar el flap, dónde va a estar ubicada la bisagra.
Ya entonces el fentosecum ha tallado el flap, procede a disecar todo, a separar el tejido, con sumo cuidado a levantarlo. Para exponer el lecho estromal. Entonces, en este caso, para enfocar el microscopio, a diferencia del otro que veíamos que tenía la señalización con los punticos rojos, tenemos que hacer coincidir los haces de luz, como ya vamos a ver ahorita. Igual el paciente debe mantener la fijación a lo largo de toda la prueba, y acá ya está ejerciendo la ablación. Una vez que ya se ha hecho la ablación, se han retirado los detritos que quedan, se vuelve a reposicionar el flap corneal. Aquí está el tipcito de colocar una línea. En caso de que el flap se desprenda, eso nos va a permitir ubicarlo, orientarlo como debe ser. Aquí procede a hidratar bien la zona. Y luego a secar el área. Es importante que cuando el flap se reposicione, se debe dejar bien sequito y que en la interfase entre el flap y el lecho del estromal no quede ningún tipo de líquido o aire, sino que él quede bien, bien, bien talladito a la zona donde fue tallado. Igual le colocaron su lente de contacto y listo. En los casos en donde la bisagra del flap se rompe, es bastante útil colocar un lente de contacto para evitar las incomodidades del paciente. Entonces, ¿cuáles van a ser las contraindicaciones de este caso? Entonces, igual síntomas de ojo seco, erosiones recurrentes, todo lo que implica enfermedad de ojo seco, córneas muy delgadas, porque por supuesto vamos a tener mayor riesgo de ectasias inducidas por esta intervención quirúrgica. Es importante aquí considerar que la literatura menciona que cuanto más grueso es nuestro flap, vamos a tener menos posibilidades de complicaciones de fibrosis en el postoperatorio. Pero cuanto más grueso sea nuestro flap, por supuesto el lecho que va a quedar en el estroma va a ser más delgado. Entonces ahí nosotros tenemos que saber reconocer cuáles van a ser las limitaciones de este procedimiento. Y las contraindicaciones, básicamente las mismas que ya hemos mencionado anteriormente. ¿Cómo son los cuidados postoperatorios de nuestros pacientes? En el caso del PRK, ya sabemos que la mitomicina se coloca inmediatamente después de hacer la ablación corneal y hemos limpiado el lecho, entonces colocamos la mitomicina, dicen que basta con 12 a 15 segundos, después se lava de forma profusa y se coloca un lente de contacto terapéutico. En el postoperatorio el paciente va a recibir antibióticos y corticosteroides tópicos, y la oclusión solamente se considera si el paciente, por ejemplo, no tolera el uso del lente de contacto. Diferente al caso del LASIK, donde una vez que nosotros reponemos el flap, si este no ha sufrido ningún daño, entonces vamos a retirar cuidadosamente el blefarostato y nuestro paciente se coloca antibióticos esteroides y el paciente se va con sus paquetes en los ojitos, que se van a retirar al día siguiente, y este iniciará su antibiótico y corticosteroide. En el caso de que haya algún daño o lesión en el flap, bien sea en la bisagra o en cualquier parte que esto induzca alguna irregularidad, se debe colocar un lente de contacto. Acá, básicamente, esta es una actualización que hay de la Asociación de Cirugía Refractiva, que hace referencia a que algunos fármacos vienen con metabolitos o preservantes que no se absorben y que muchas veces pueden llegar a quedarse en la interfaz entre el flap y el lecho del estroma, y esto podría incurrir en que el paciente, por supuesto, no mejore, y por lo tanto están contraindicados en caso de que ellos estén presentes, tanto para pacientes en LASIK como para PRK. En cuanto a las complicaciones de esto, pues ya sabemos que las que he mencionado a lo largo de la exposición, que el flap esté incompleto o que haga completo, ¿sí? Que esté incompleto o que al contrario se despegue por completo. También está que se talle de forma incorrecta por la pérdida de la succión, o que haya un defecto epitelial importante. También está descrito en este caso en lo que llaman una perforación corneal en
en orificio de botón. ¿Cuáles son las posoperatorias? Tempranas, como vemos acá, los pliegues corneales y una queratitis lamelar difusa. Y las tardías principalmente van a ir asociadas a los problemas de la película lagrimal o las ectasias, que ya sabemos que son el escenario más grave en este caso. En cuanto a los síntomas, acá vemos un cuadro que nos muestra en porcentaje cuál sería la frecuencia de cada uno de ellos. Principalmente, como ya hemos mencionado, las que están o que se ven con más frecuencia son las relacionadas con el ojo seco. En cuanto al smile, esta técnica que hemos mencionado anteriormente, es realizada básicamente con objeto seco. Es una técnica que no realiza una ablación del epitelio corneal y tampoco un flap corneal. Y lo hace gracias al pento segundo. Como vemos acá, esta técnica básicamente lo que hace es tallar un lentículo en el estroma corneal. En principio talla, digamos, lo que lo separa de lo que sería teóricamente el flap, y luego de la parte inferior, o lo que va a ser el contacto con el estroma, lo que nosotros llamaríamos el lecho del estroma, en el caso del láser. Una vez que ya ha tallado el lentículo, nosotros procedemos a separarlo con esta espátula, primero del estroma directamente y luego de lo que sería el flap. ¿Okay? Se procede a disecarlo, pero la parte de arriba, y luego la parte de abajo. Una vez que ya se ha separado en su totalidad, tanto de la superficie, digamos, de epitelial y del lecho estromal, entonces se procede a retirar. Es una técnica muy prometedora que actualmente los estudios se investiga como una gran competencia para el LASIK por la rápida recuperación, el hecho de que no implica las complicaciones relacionadas con el flap corneal, y con los resultados visuales son bastante satisfactorios. Sin embargo, esto va de la mano lo costosa que es esta intervención. Y bueno, eso fue todo lo que traje en resumen de cirugía refractiva. Para los comentarios. Bueno, excelente. Gracias, Laura, por tu súper buena revisión, como siempre. Tengo una observacióncita, ¿no? Bueno, primero estuvo muy bien el resumido recuento de queratotomía radial, porque tenemos que tener conocimiento de la misma, siendo que ahora estamos recibiendo a los pacientes que se hicieron KR, pues con cataratas. Entonces, para el correcto manejo de estos pacientes, aunque sea una técnica que ya no se está haciendo más, pero para el correcto manejo de estos pacientes cuando se presentan con cataratas, pues por supuesto tenemos que conocer de qué se trata. Pero bueno, básicamente ya sabemos que cuando vienen para facomulsificación, dependiendo del número de incisiones radiales y de la distancia entre una incisión y otra, pues lo que decidimos es hacer un tunelcito escleral, entrar un poco más atrás, pero bueno, eso ya es tema para, eso ya, perdón, ha sido tema de cuando hablamos de la cirugía de catarata, ¿ok? Pero bueno, tenemos que saber que esos casos se realizaron, que están llegando ahorita con catarata, y bueno, llegará un momento, un punto en el que ya no habrá más casos tampoco de KR, ¿ok? Pero sí nos toca a nosotros saberlos manejar porque los estamos recibiendo, ¿ok? Luego, ya para las técnicas corneales en sí que sí se utilizan, bueno, nuestro favorito definitivamente es el LASIK.
para mí es digamos, la selección de entrada, excepto que haya alguna contraindicación. Y para el correcto resultado, el óptimo resultado de estas técnicas corneales, definitivamente la selección del paciente es lo que hace la diferencia. Particularmente nosotros hacemos el LASIK, excepto que sea alguna córnea límite, donde tengamos duda, entonces allí procedemos con la PRK, o si hemos, bueno, claro, calculando previamente cuál sería el lecho corneal residual, nos parece que realmente el lecho no es suficiente o podría ser riesgoso para luego el paciente desarrollar una ectasia corneal. Entonces, bueno, no podría decidirse por la PRK. Pero en lo particular, yo que soy muy conservadora con estas cirugías que son totalmente electivas, es que cuando yo tengo pacientes límite, lo normal es que yo no les aconsejo, yo les desaconsejo la cirugía, siendo que hay otras opciones refractivas, ¿ok? Sobre todo que no nos debemos olvidar que actualmente tenemos la excelente opción de los lentes intraoculares fáquicos o incluso de la cirugía facorefractiva. Entonces no hay para qué, digamos, exponerse o arriesgarse con una cirugía sobre la córnea, donde podemos tener dudas de que luego podemos terminar en una ectasia corneal, que son, bueno, llevar estos casos es horrible porque hay que ver que un paciente que va a operarse, que está sano y que lo único que quiere es dejar de usar lentes, después termina inclusive en un trasplante de córnea por una ectasia corneal. Bueno, eso es catastrófico, ¿no? Entonces ahora tenemos las excelentes opciones de los lentes intraoculares fáquicos o incluso, dependiendo de la edad del paciente, de la cirugía facorefractiva. Con este increíble desarrollo que ha habido en la tecnología de los lentes intraoculares, entonces cada vez menos queremos hacer PRK ni LASIK en ametropías altas. Entonces, bueno, ese cuadro donde pusiste, Laura, una miopía hasta -12, hipermetropía hasta -5 y astigmatismo hasta -6, la verdad es que para mí ya no, ya esas medidas todas tienen que ser más bajas. Un paciente miope mayor de 6 a 8 dioptrías, lo mejor es ofrecerle un lente intraocular y no un láser, ni siquiera PRK. No tiene sentido tallarle a un paciente 10, 12 dioptrías teniendo la excelente opción de un lente intraocular. Entonces yo la verdad es que los miopes hasta 6 me encantan con LASIK, quizás hasta 8 dependiendo del grosor corneal. Ok, un paciente con más de 600 micras en el centro de su córnea, pues puede tallarse perfectamente a pesar de una miopía de -8. Pero no es lo más usual en nuestro medio venezolano conseguir pacientes con córneas tan gruesas. Las córneas nuestras venezolanas definitivamente están alrededor de las 520 micras, es lo que más ven. Y en el mismo orden de idea, pues yo las hipermetropías me parecen ideales hasta 3, ya mayores de 3 no me gustan con la PRK, y los astigmatismos igualmente hasta 3, ¿ok? Ya para metropías más altas de esto que les acabo de decir, hay demasiado buenas opciones con lentes intraoculares, no se toca la córnea y los lentes intraoculares de verdad que funcionan de una forma fantástica. Luego la mitomicina en la PRK, a mí no me fascina la PRK porque a mí me parece particularmente más cruento aquello de poner alcohol absoluto, retirar el epitelio, luego al final poner mitomicina. Entonces, bueno, a mí me parece menos cruento pasar un microqueratomo y levantar un flap y volverlo a poner. Lo percibo más fisiológico y bueno, como nos ha ido excelentemente bien ya por tantísimos años con la técnica, porque a diferencia de la queratotomía radial que se fue abandonando un poco más precozmente, pues concha, tenemos casi 20 años haciendo LASIK
con excelentes resultados. Cuando una técnica permanece por tanto tiempo, ya sabemos que es porque funciona muy bien. Por otra parte, a posteriori, también se ha vuelto bastante predictivo calcularle los lentes intraoculares a estos pacientes a los que le hemos tallado la córnea, sobre todo si tenemos los datos también pre-láser, para calcularle los lentes intraoculares cuando ya les corresponde ser operados de catarata, ¿ok? Entonces, bueno, por eso esta técnica sigue siendo tan buena. Luego, quería también acotar que el grosor del flap no es que dependa del equipo que tenemos de láser, depende más, es del microqueratomo que usamos, ¿ok? Porque independientemente del equipo de láser, pues uno puede tener uno u otro microqueratomo y a su vez del cálculo que hacemos según el tamaño de la córnea, entonces tenemos el cálculo del diámetro que vamos a usar cuando vamos a hacer, con el que vamos a hacer la succión. Vienen diferentes diámetros en ese disco y el tope. Entonces se calcula tanto el diámetro como el tope hasta donde va a llegar el microqueratomo y entonces eso nos va a dar la correcta medida o grosor del flap que queremos. Bueno, pues mientras más fino el flap, mejor, pues, ¿no? Entonces, porque, bueno, levantamos menos estroma, solo epitelio y un poquitico de estroma, para entonces allí aplicar el láser y luego reponer nuestro flap, ¿ok? Muchas de las personas, yo casi nunca hago PRK por la razón que dije, pues porque cuando un paciente es córnea límite, entonces yo prefiero los lentes intraoculares. Pero las personas que hacen mucho PRK, de hecho hay varios cirujanos conocidos cuya técnica preferida o de entrada es el PRK, no usan mitomicina en todos los casos, sino cuando son ametropías medias a altas. Entonces, por ejemplo, vas a tallar una miopía de menos 1,50, pues no le ponen mitomicina. Ya cuando son de 3 o mayores, sí, de rutina, entonces ponen mitomicina. Otros cirujanos refieren que a todos de rutina, después de una PRK, le ponen mitomicina. Pero allí en particular no puedo dar una opinión personal porque la verdad he hecho PRKs, pero pocos en mi vida, la verdad muy pocos. Luego, bueno, el Femtosecond para tallar el flap, bueno, obviamente lo estamos esforzando prácticamente en nuestro medio. Aún tenemos preferencia por el microqueratomo, sobre todo por razones económicas, ¿ok? Y luego lente de contacto post-LASIK, también pusiste algo por allí, pues de rutina no, tiene que, eso lo reservamos para cuando pudo haberse hecho un flap completo, entonces como para estar más seguro de que se vaya a mantener en su lugar, pues entonces se le coloca un lente de contacto al paciente. De resto, pues con un flap sin novedad, pues preferimos no se pone de rutina el lente de contacto, ¿ok? Luego otra observación es que vi allí la queratitis herpética como una contraindicación relativa. La queratitis herpética es una contraindicación absoluta del láser, bueno, en nuestras manos por lo menos. No hay ninguna necesidad de verdad de hacer un láser en un paciente que ha tenido queratitis herpética, porque también, bueno, eso se han descrito mucho en la bibliografía, hasta pérdidas del flap con el desastre, cuando se le reactiva la queratitis sobre el flap corneal, que es donde seguramente se le va a reactivar, pues, ¿no? Porque lo que queda allí de periferia es muy poquito. Entonces, para mí, la queratitis herpética yo la metería como una contraindicación absoluta al margen de lo que diga la bibliografía. Pero es que lo que sucede, es lo que siempre le queremos transmitir a todos nuestros muchachos, es que no debemos perder de vista que estas son técnicas para realizar en cirugías totalmente electivas, o sea, no pasa nada si el paciente no se hace esta cirugía. Entonces, ¿qué necesidad tenemos de hacer un LASIK en un paciente con una antecedente queratitis herpética? Yo en ese lío no me meto. Yo a un paciente con ese antecedente
No le hago una queratitis porque yo no se la haría a un hijo mío, ni me la haría yo, si yo tengo un antecedente de queratitis, por lo tanto, de queratitis herpética, y por lo tanto no se la hago a nadie, ¿ok? Hay que tener mucho cuidado con esos antecedentes. Y no quería dejar pasar la PRK. Yo tengo exactamente 2 casos donde he decidido PRK en pacientes que tienen leucomas corneales por antecedentes traumáticos, y me ha ido genial, porque entonces el paciente se logra aclararle, o en uno de los casos eliminarle totalmente el leucoma y el defecto refractivo. Entonces es una maravilla también pensar en PRK en esos casos, ¿ok? Que tiene su miopía, tal vez -3, algo de astigmatismo, y tiene leucomas corneales por alguna causa externa, X, accidental, pues que ha hecho cicatrización traumática en la córnea. El PRK es una técnica maravillosa para eso. Y bueno, en las complicaciones, no dejar de nombrar pues una de las que tenemos que tener más en mente, que son las hipo o hipercorrecciones, ¿ok? No olvidar siempre incluir esto cuando hablamos de complicaciones de la cirugía. Y de hecho, es una de las que uno más conversa con el paciente cuando dice, ¿qué me puede pasar? ¿Yo me puedo quedar ciego? Bueno, obviamente cualquier catástrofe puede pasar, pero uno no le hace énfasis al paciente en una complicación que es una en 10.000 millones, o una cosa es ponerlo nervioso en vano también. Pero las hipo e hipercorrecciones, que bueno, dependen muchísimo de que nosotros hayamos hecho una correcta refracción, entonces, pero siempre son importantes. Es muy importante referírselas al paciente, y que el paciente sepa que esta es una complicación que también puede ser corregida casi siempre con más láser, ¿ok? Entonces, bueno, excelente. Si hay alguna pregunta o comentario de alguien en el público, bienvenidas son. Bueno, entonces nada, nos vemos en el próximo seminario. Los seminarios de segmento anterior los vamos a pausar por 3 semanas, que vamos a estar de vacaciones, porque voy a estar de vacaciones. Los vamos a pausar 3 semanas, y entonces nos volvemos a ver en la primera semana de octubre con los de segmento anterior, ¿ok? Seguirán en curso los de oculoplastia y de retina. Buenas noches para todos.